Retomamos desde aquí. Vale, como una consecuencia de este principio de rigidez relativa, vamos a poder aplicar otro segundo principio que nos va a facilitar la vida muchísimo, que es el principio de superposición de efectos. Aquí ya estamos, bueno, lo vamos a dejar como un punto más. Venga, chicas, por favor. Vamos a estar en silencio ya, por favor. Vale, pues venga, vámonos con este principio. Como decía, principio de superposición de efectos. Vale, este se deriva del anterior. ¿Vale? ¿Y qué viene a decirnos esto? Pues que no tenemos que tener en cuenta la historia de carga de mi estructura. Y esto se entiende, pues en el caso del rascacielos es muy fácil de entender. Yo sé que el rascacielos se va construyendo de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando yo construya, llegue hasta la planta a la que sea, y yo vaya a pasar a construir la siguiente planta, claro, este bicho ya habrá deformado. De tal manera que cuando yo construya encima la siguiente planta, el peso de esa planta, pues realmente no actúa sobre la configuración sin deformar, sino que actúa sobre mi edificio que ha ido deformando hasta aquí. Bueno, pues el principio de superposición de efectos me dice que no voy a tener en cuenta, no tengo que tener en cuenta esta historia de carga que es bastante compleja. Es un cálculo un poco más complejo. En nuestro caso, en la mayoría de las estructuras que no son casos así singulares como un rascacielos, pues si yo tengo, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, una viga como esta, y a esa viga pues llegan dos pesos, por lo que sea. Pues yo que sé, el peso propio de un elemento que pongo yo ahí encima o cualquier tipo de carga que uno se puede imaginar. De tal manera que le llega dos cargas, pero primero le llega una carga aquí. Claro, es obvio pensar que por esa carga, pues esto va a deformar un poquito. Y ahora sobre esta configuración deformada tendré otra solicitación, otra carga que a lo mejor es esta de aquí. Claro, y esta viga entonces va a empezar a deformar, no desde cero, sino desde la deformación que ya tenía antes. Entonces realmente pues, haría una cosilla así. Como digo, esto es complejo y esto realmente cuando se cumple el principio de rigidez relativa, que vimos que también se llamaba el principio de pequeños desplazamientos, esto realmente es muy pequeño y puedo pasar de él. Y puedo considerar directamente que sobre mi viga pues actúan las dos cargas directamente. Y esto pues me simplifica muchísimo la vida. ¿Vale? Entonces ponemos directamente esto, empiezo con la viga sin ningún tipo de deformación y directamente sobre esta viga pues me llega esa carga y la otra. ¿Vale? Y decimos que estas dos cosas son equivalentes. Vale, para que esto se cumpla, tienen que cumplirse tres cosas. Vale, lo primero que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir linealidad geométrica. Esto es directamente lo que os comenté del efecto P delta. ¿Recordáis cuando os puse el poste de la luminaria y decía, es que por el efecto derivado de que aquello deforme, el momento en el empotramiento cambia un poquito? Bueno, cuando eso no ocurre, o cuando ese efecto es despreciable, decimos que se cumple la linealidad geométrica. Por otra parte, se tiene que dar linealidad de comportamiento. ¿Vale? Es decir, el material tiene que ser lineal. Esto ocurre en el acero. El acero es un material elástico para pequeñas fuerzas. Hay materiales más exóticos, más raros. Pues yo qué sé, por ejemplo, estos materiales nuevos que se están imprimiendo con impresora 3D, que tienen una microestructura muy compleja. En ese caso no se cumple la linealidad, pero en la mayoría de los casos comunes sí se cumplirá esto. Y por último, las condiciones de contorno tienen que ser lineales. De contorno. ¿Esto qué significa? Bueno, pues os cuento, por ejemplo, un caso real en el que yo trabajé hace ya algún tiempo. Eran unos silos para almacenamiento de grano,
Eso sabéis cómo son, que son como unos supositorios gigantes donde se almacena el grano, ¿no? Bueno, pues aquí dentro de este bicho hay un montón de granos y estos son muchísimos metros. Entonces las presiones que ejerce el grano sobre las paredes del silo son bestiales, ¿no? Entonces, para intentar evitar que aquello directamente se abra, pues lo que se le ponen son unos anillos metálicos alrededor. Son unas barras metálicas alrededor. Y esas barras metálicas no son continuas, sino que están cortadas, de tal manera que se pueden estirar, pero no se pueden comprimir. Entonces tienen un comportamiento no lineal, ¿vale? Entonces en estos casos más especiales no se va a cumplir eso y tú tienes que tener en cuenta si la cosa se abre o se cierra. Otro ejemplo, en las uniones que tenemos en las estructuras de madera, ahora que está la madera tan de moda, la madera, las uniones no funcionan lo mismo si intentas arrancar la unión que si intentas comprimirla. Funciona de manera distinta. Bueno, pues todo ese tipo de cosas ya no verifican este comportamiento. Pero lo más común será que sí que lo verifique. Vale, bueno, pues vamos a enunciar entonces ya el principio de superposición. Nos dice, o el principio de superposición expresa que el estado de equilibrio, debido a variaciones exteriores, es igual a la superposición pues de las soluciones de cada una de esas cargas. De las soluciones que corresponden a cada uno de los estados. Si cada acción actuara independientemente. ¿Vale? Vamos a ilustrar esto con el ejemplo de la viga. Vale, pues tenemos nuestra viguita. Y a nuestra viguita le llegan esas dos cargas. Vale, pues tenemos nuestra viguita con sus condiciones de apoyo simple, es decir, apoyo fijo y carrito. Y le llegan dos cargas, P1 y P2. Bueno, pues podemos decir entonces que el resultado del cálculo de esta viga es igual a cogerte la viga y considerar únicamente P1. Te coges tu viguita y sobre esta viguita de aquí, pues solamente le pones P1. Y luego te consideras esa misma viga, pero actuando solamente P2. P1 y P2. Vale, pues bueno, pues si tú te calculas esta viga de acá, donde solo tienes P1, y le sumas el resultado de considerar solamente P2, eso es exactamente igual que considerar las dos simultáneamente. Eso significa el principio de superposición. Pero además podemos ir más lejos. Si yo tengo mi viga, nos imaginamos que solamente tenemos una carga. Pero yo voy a definir esa carga como un escalar que multiplica P. ¿Vale? Bueno, pues esto yo lo puedo calcular de la siguiente manera. Sencillamente puedo considerar la viga como si actuase solamente la carga P. Me calculo los esfuerzos, todo lo que uno se tenga que calcular, y eso lo multiplicas por A. Por A. Siendo, como digo, A un escalar. Esto es bastante útil en muchos casos, porque claro, si tú te calculas, por ejemplo, imagínate que te calculas esa viga para un valor de P y ves que deforma muy poco. Entonces tú puedes decir, oye, ¿hasta cuánto puedo aumentar esa carga para llegar a la deformación límite? Bueno, pues como sabes que es lineal, directamente puedes dividir el desplazamiento que tú has sacado entre el límite
y eso es por lo que tendrías que multiplicar P para llegar a ese límite, ¿vale? Los desplazamientos, los esfuerzos, todos son lineales ahí, ¿vale? Y esto pues te simplifica muchísimo la vida en un montón de casos, ¿vale? Ok, vamos a pasar al siguiente principio, otro que de nuevo viene a salvarnos un poco el pellejo, para que no sea el cálculo demasiado complejo. Vale, este tiene un nombre un poco más especial, este se le llama el principio de Saint-Venant. Principio de Saint-Venant. Vale, este aunque tiene un nombre así un poco especial, bueno, tiene el nombre del que lo desarrolló, pero realmente es bastante sencillo de entender. Vamos a primero explicarlo de una manera un poco más descriptiva y luego, como siempre, os pongo el principio para que luego lo podáis estudiar. Vamos a imaginar una viga de sección cuadrada. Imagínate que tú tienes esta viguita de sección cuadrada, la pinto así en tridimensional. ¿Vale? Y sobre esta viga vamos a ejercer una determinada fuerza. Bueno, pues por ejemplo una fuerza de compresión. Esto podría ser un pilar de un edificio. Y ejerzo una fuerza P. Vale, vamos a hacer un zoom a ver qué pasa en el material. Lo voy a pintar de frente. Si yo pinto ahora la viga de frente, la pinto así de frente, pues yo tendría entonces mi carga P aquí. Y vamos a imaginar pues, que P es efectivamente una carga puntual. Es como si yo pusiese la fuerza con mi dedo en un punto exacto, ¿no? Si yo me fijo en las tensiones es cómo se reparte esa fuerza en el material, ¿no? Si yo me fijo en las tensiones en un punto muy cercano a P, por ejemplo aquí, ¿cómo será en ese corte de esa columna la distribución de tensiones? Bueno, pues parece lógico pensar que por aquí será muy pequeña, ¿no? Conforme me acerque a donde efectivamente está P, aumentará, y cuando me vaya alejando de P, pues volverá a caer, ¿no? Esa será la distribución de tensiones aproximadamente. ¿Vale? Lo representamos así, como la tensión que llega al material. Vale. ¿Qué pasa si cojo y me alejo más? Si yo me alejo ya bastante, me alejo por ejemplo hasta aquí, esa carga llegará un momento en que se distribuya de manera uniforme en toda la sección. Entonces, cuando yo esté a una determinada distancia, pues esas tensiones aproximadamente se habrán convertido en algo así, en algo uniforme, ¿no? ¿Vale? Esto ocurrirá pues cuando haya una determinada distancia entre donde se aplica la carga y donde estoy yo analizando. ¿Vale? ¿El tema qué es? El tema es que calcular si el diagrama de tensiones de arriba es muy complicado, mientras que el de abajo es muy sencillo. ¿Qué significa complicado o sencillo? Que si tú quieres reproducir esto de aquí, no te va a valer ninguna de las teorías que se ven en esta asignatura, ni en estructuras 2 ni en estructuras 3. Porque son modelos de viga muy simplificados. Si tú quieres hacer esto, tendrías que modelizarte la viga tridimensional, ¿vale? Que sería bastante más complicado. En cambio, esto sí que lo podemos hacer con estructura 1, 2 y 3. Entonces, para poder obviar que ocurre esto y centrarnos en que, o imaginarnos que siempre la distribución de tensiones va a ser de este estilo, podemos aplicar el principio de Saint-Venant. Y el principio de Saint-Venant nos viene a decir lo siguiente. Nos viene a decir que a partir de una distancia suficiente, y esto de suficiente es bastante no está muy bien definido, ¿no? Queda un poco en el aire, depende de la estructura, de la carga, depende de un montón de cosas. En la normativa normalmente te lo dice. En hormigón sabéis que hay zonas, bueno, no sé si todavía no habéis visto hormigón, cuando lo veáis veréis que en los nudos, por ejemplo, no te deja dimensionar exactamente en el nudo, porque no se cumplen estos principios. Bueno, la normativa te dirá exactamente qué distancia es esta, ¿no? Suficiente de los puntos de la superficie de un sólido elástico
en los que está aplicado un determinado sistema, en los que está aplicado un determinado sistema de fuerza, bueno, pues las tensiones y deformaciones, que es lo que yo estaba representando aquí, las tensiones y deformaciones son prácticamente iguales para todos los sistemas de fuerza, para todos los... Ya voy a borrar por aquí. Fuerzas que sean estáticamente equivalentes al dado. Estáticamente equivalentes al dado. Esto último, ¿qué quiere decir? Ya vimos lo que significaba la equivalencia de un sistema de vectores deslizantes. Aquí tenemos, los vectores son fuerzas, ¿no? Pero son vectores deslizantes. Lo que me está diciendo es que, claro, si yo únicamente voy a analizar la distribución de tensiones, no en las zonas muy críticas, como son nudos y esas cosas, sino que me voy a alejar un poquito, pues en vez de considerar la carga esta P así como una carga puntual que me va a generar esta distribución de tensiones que es un poco complicada, pues podemos considerar uno que sea estáticamente equivalente. Y uno estáticamente equivalente, pues si por ejemplo esta carga vale P y el área de mi sección es A, el área A, pues en lugar de considerar una carga puntual, pues tú podrías considerarte una carga distribuida de este estilo, que para que sea estáticamente equivalente a la carga P tiene que tener, ya sabemos lo que tenía que tener, ¿no? La misma resultante y el mismo momento en un punto. En este caso, como la carga P la he puesto en el centro, que es por donde pasa el eje central, ¿no? Va a generar los mismos momentos, solo falta definir el valor de esta carga, ¿no? Pues si tú pones aquí P partido por el área, ¿no? Cuando multipliques por el área te queda P, te queda la misma resultante. Este diagrama de carga me va a generar la distribución de tensiones que va a ser en todo momento esta de aquí. En todo momento va a ser uniforme. Entonces estas dos cosas serán iguales a partir de una cierta distancia D, que dependerá del caso en concreto, ¿no? Pero nosotros siempre aplicaremos este principio. Principalmente porque para poder calcularte esto tendríamos que ver mecánica del medio continuo, tendríamos que ver cálculo numérico, tendríamos que ver cosas mucho más complicadas que lo que sería aquí. ¿Vale? Ok. ¿Alguna duda? ¿Me estoy explicando decentemente? Venga. Ya con esto terminamos los principios. Vale, vamos a pasar ahora a una cosa súper útil a la hora de resolver problemas, que serían las condiciones de contorno. Y vamos a hacer un listado de todas las condiciones de contorno que uno se va a encontrar en esta asignatura, en estructuras 2 y en estructuras 3. Nos vamos al punto 4 y vamos a hablar de reacciones de las ligaduras ¿Qué pasa? ¿Alguien ha dicho algo? Ah, perdón. De las ligaduras y tipos de apoyos. Vale. Bueno, primero tenemos que saber qué es una ligadura o un nudo y qué es un apoyo. Si no sabemos ni siquiera lo que es eso, pues mal vamos. Entonces vamos a imaginarnos una estructurita muy tonta, como podría ser una celosía de una pasarela, de un paso a nivel, que suelen tener pues, una pinta como esta, ¿no? ¿Vale? Un pequeño puentecito. Y este puentecito pues, va a estar apoyado en la izquierda pues, con una configuración de apoyo simple, un apoyo fijo y un carrito. ¿Vale? Bueno, pues en esta estructura, que puede ser cualquiera, es totalmente genérica, ¿a qué llamamos nudo? Bueno, pues los nudos son las uniones entre los elementos. Esto es un nudo.
¿vale? Una unión entre dos barras o entre dos elementos que conforman esa estructura. Los apoyos son las uniones con el terreno. Esto sería un apoyo. Todas las uniones que tiene mi estructura con el terreno, en el edificio pues tenemos las zapatas, ¿no? O las losas. Esos son los apoyos que tendría mi edificio. ¿Vale? Y bueno, a partir de ahora yo cada vez que ponga este símbolo, cada vez que yo ponga una raya horizontal o vertical o como sea, pero yo le ponga esto, lo que estoy representando aquí es el cimiento, ¿vale? Eso representa el cimiento. Ok. Pues visto esto, ¿qué tipo de apoyos tenemos? Pues venga, vamos a hacer el listado. Tipos de apoyo. Vale. Y vamos a empezar por el más fácil. O el que es más anarquista, lo podríamos decir. Tendremos en primer lugar el carrito, se le suele llamar carrito, o también se le puede llamar apoyo articulado móvil. Pero vamos, todo el mundo entiende, si tú dices carrito, todo el mundo entiende perfectamente a lo que te refieres, ¿no? Vale, pues el símbolo que se suele usar para pintar este tipo de apoyo es un triangulito. Esto lo está poniendo ya todo el rato. Un triangulito y se le ponen unas ruedecitas debajo. Y esas ruedecitas están conectadas al cimiento. ¿Vale? Eso puede estar, yo lo he puesto así en horizontal, pero puede estar con la orientación que sea, ¿no? Ok. Bueno, lo primero que hay que hacer, en todos los carritos uno no, o sea, en las condiciones de contorno, uno no se tiene que aprender de memoria las reacciones. Eso lo puede hacer, pero no es muy inteligente hacerlo. Lo más inteligente es entenderlo. Si lo entiendes es muy fácil. Para entenderlo hay que pensar en este punto de aquí, que es el punto con el que yo conecto mi estructura, ¿no? El punto B. Tengo que pensar qué grado de libertad o qué posibilidad de movimiento restringe y cuáles no restringe. Bueno, pues en general ese punto B, en el caso de ser plano, ¿qué posibilidad de movimiento tendría? Bueno, pues podría o moverse hacia la derecha, o podría ir hacia arriba y hacia abajo, o podría girar. No hay más posibilidades. Esas son las tres posibilidades que tiene un punto en un sistema plano. No tiene más. Lo vamos a notar así. Giro, delta H de desplazamiento en horizontal y desplazamiento en vertical. Vale. Ese carrito, por las ruedas, permite que aquello se mueva en horizontal. Entonces, este está libre. Va a su aire. También va a poder girar sin ningún problema. Porque aquí tengo una rótula. Este punto de aquí es una rotulita. Para que quede más claro, le voy a poner aquí blanco en el medio. Para que quede patente que eso es una rótula. Puede girar perfectamente. Pero lo que no puedo hacer es ir ni hacia arriba ni hacia abajo. Ese grado de libertad está restringido. No se puede mover ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Vale? Entonces, una vez que uno entiende las posibilidades de movimiento, pues ya sabe qué reacciones hay que poner. Porque claro, restringir un movimiento no sale gratis. Cada vez que tú restringes algo te cuesta un esfuerzo. En este caso, si yo estoy restringiendo el desplazamiento vertical, me va a costar una reacción vertical. Entonces, eso lo vamos a poner de la siguiente manera. Ponemos, venga, grados de libertad. ¿Qué grado de libertad permite este bicho? Bueno, pues me permite el desplazamiento horizontal y el giro. ¿Y qué reacciones tiene? Pues aquellas que hacen falta para restringir el grado de libertad vertical. Es decir, una reacción vertical. Entonces, cuando yo llegue aquí a mi estructura y me planto en un carrito, lo que tengo que hacer es plantar aquí una reacción vertical. ¿Vale? Y así funcionan todos los enlaces. Uno los tiene que entender y ya está. Una vez que lo entiendes es trivial pintar las reacciones. No hay que aprendérselas de memoria. Si te las aprendes de memoria, pues lo normal es que se te olvide, metas el cuezo o lo que sea. ¿Cómo se suele materializar esto en la práctica? Bueno, pues un ejemplo muy estúpido podría ser si tú tienes tu viguita así y quieres realizar un carrito, y siendo esta la cimentación, siendo esta, como digo, la cimentación, bueno, pues lo que puedo hacer es cortarte unas placas metálicas así y lo que haces es que por el centro le metes un pasador.
Le mete un pasador, no, una barra pasante, y por aquí le planta una serie de ruedecitas. Y permite que aquello se mueva, ¿no? Pues en puertas correderas, este tipo de historia lo habéis visto muchas veces, ¿no? Así es como se suele materializar en la práctica. Vale. Venga, pues vamos a seguir avanzando en los tipos de apoyo. El siguiente, después del carrito, sería el apoyo fijo. Esto lo puedo borrar, creo. Vale, pues venga, nos vamos con el siguiente. El siguiente sería apoyo, se le suele llamar apoyo fijo, aunque diga apoyo fijo se entiende, pero para ser más exacto sería un apoyo articulado fijo. Vale, y este se parece mucho al anterior, con la diferencia de que no tiene ruedas. Entonces tiene el triangulito este, aquí en este punto yo conecto mi estructura y me faltaría por pintar el cimiento, ¿no? De nuevo, este punto de aquí es una rótula. Esto es una rótula. Para que quede patente, pues le pongo así blanco en centro. Para notar que eso es una rótula, ¿vale? Ok, vamos a pensar. Si yo ahora conecto aquí una viga, la que sea, la pongo por aquí. ¿Qué puede hacer esa viga ahí? ¿Se puede mover hacia la derecha? No se puede mover hacia la derecha. ¿Se puede mover hacia arriba? Tampoco puede. Lo único que va a poder hacer es girar. Va a poder girar aquí, pero no puede hacer nada más. Entonces estoy cargándome el desplazamiento horizontal y el vertical. Por lo tanto, las reacciones son una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Fuerza vertical y fuerza horizontal. Le voy a poner RV y RH. ¿Vale? Entonces, igual que antes, pues vamos a decir cuáles son los grados de libertad. ¿Y cuáles son las reacciones? Bueno, pues grado de libertad es lo único que tiene el giro, tita. Y reacciones, pues una reacción horizontal y una reacción vertical. Y ya no tiene más. Vale, vamos todavía subiendo un poco en complejidad. El siguiente sería la deslizadera. Deslizadera. ¿Cómo se representa la deslizadera? Bueno, pues el símbolo que se emplea es el siguiente. Se pone el cimiento. Sobre el cimiento pondría una línea horizontal y aquí conecto mi barra. Y entre la línea esa horizontal y el cimiento le pongo una ruedecita. ¿Vale? Aquí fijaros que no estoy poniendo la rótula. Eso es una unión fija. Es como si fuese una placa, la viga llega y se suelda a la placa y debajo de la placa tiene ruedecitas, ¿no? Entonces, ¿qué va a poder hacer este bicho? ¿Se va a poder mover en vertical? No se puede mover en vertical. ¿Va a poder girar? Tampoco puede girar, porque ahí no hay ninguna rótula. Lo único que puede hacer es moverse en el sentido de la rueda. Entonces, el único grado de libertad permitido aquí sería que esto se moviese o hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, aquí el grado de libertad sería el desplazamiento horizontal. Por lo tanto, me he cargado el giro y el desplazamiento vertical. Las reacciones entonces están claras. Pues tendría una reacción vertical, RV, y tendría un momento. Por ejemplo, en este sentido, tendría un momento. Vale. Pues venga, pues exactamente igual. Grado de libertad y reacciones. Grados de libertad y reacciones. Vale, grado de libertad hemos visto que solamente el desplazamiento horizontal y las reacciones RV y M. Aquí, claro, esa deslizadera, el grado de libertad del desplazamiento horizontal, porque yo le he pintado las ruedas sin horizontal. Si yo te pusiese la rueda hacia arriba, el grado de libertad sería el vertical. Entonces, para que eso no metas la pata en esas cosas, tienes que entender el dibujo, no te tienes que aprender de memoria deslizadera en desplazamiento horizontal. No, hay que entenderlo, ¿vale? Igual que, yo qué sé, pues con el carrito podría ocurrir exactamente lo mismo. Vale, ya nos vamos a la última. Esta es la más dictatorial de todas. Porque esto no me va a dejar hacer nada. Es el empotramiento. Es el empotramiento.
¿Cómo se representa este? Pues muy fácil, porque es directamente conectar la viga con el cimiento. Entonces, por ejemplo, yo podría tener el cimiento así y le conecto la viga directamente. Contras. Y le conecto así la viga directamente. Entonces, claro, en ese punto la viga no puede hacer nada. No tiene ningún grado de libertad. Me lo estoy restringiendo todo. Por lo tanto, tengo que ponerle pues, una fuerza horizontal, una fuerza vertical y además tendré que poner un momento. ¿Vale? ¿Esto cómo se consigue en la práctica? Bueno, estos son los que más nos gustan en la práctica, porque a nosotros no nos gustan que las cosas se muevan. Lo que pasa es que conseguir un empotramiento perfecto en la práctica es difícil. En estructura metálica, por ejemplo, tienes que soldar perfectamente toda la sección. Si tú solo sueldas, por ejemplo, el alma de una viga en una viga T, pues eso se comporta como una rótula. Entonces, conseguir estos empotramientos en la práctica es más difícil. Cuesta más dinero, pero si lo consigues está genial, porque aquello no se mueve nada. Bueno, en este caso, grado de libertad no tendría. No tendría un ceraco. Y las reacciones, pues todas las del mundo. Pues reacción horizontal, reacción vertical y un momento. ¿Vale? Esto para una representación alternativa podría ser, si tú en la pared haces como un pequeño huequito y metes aquí dentro ahí dentro tu viga, ¿no? Eso sería un empotramiento. Fijas esto aquí, ¿no? Eso sería un empotramiento, ahí no puede girar, ¿no? Ok, pues estos serían todos los tipos de apoyos que nos podemos encontrar. Ya está. Ya tenemos todas las condiciones de contorno. Entonces, cuando haya que hacer un problema, haya que calcular las reacciones, pues usamos el principio de liberación. Mentalmente nos imaginamos que quitamos todas esas condiciones de contorno y les ponemos las reacciones que toquen. Nos faltarían los enlaces entre elementos. Vamos a pasar a ese apartadillo. Pasamos ahora a los enlaces. Lo voy a llamar tipos de nudos. Tipos de nudos. Vale. Bueno, pues tenemos el primero, que sería una unión articulada. Una unión en rótula. Vamos a ponerlo así, como una unión en rótula. Bueno, pues esto es una rótula, ¿no? Como la rodilla. Pues tú tienes una viga que llega aquí, se va a conectar con otra a través de una rótula que la representamos así, o directamente con un puntito negro, se entiende también. Se va a conectar a esta viga de acá. ¿Vale? Esa sería una unión en rótula. ¿Qué más? Ahora la analizamos un poco más. ¿Qué más opciones podemos tener? Bueno, lo siguiente sería pues, que fuese una unión rígida, ¿no? Entonces esto sería un nudo rígido. En este caso, pues directamente llego y conecto una viga con la siguiente. No le pongo nada especial, sencillamente conecto las dos vigas. Eso es un nudo rígido. Y luego podría tener una cosa así un poco más rara, que esto no es tan común de encontrar, pero te lo podrías encontrar, una unión en deslizadera. En este caso, pues tú tendrías, lo voy a poner, por mayor facilidad, lo voy a poner así. Tendría una barra, una deslizadera y otra barra. Y aquí le ponemos la ruedecita esta, ¿no? Vale. Ok, aquí igual que antes, para ver qué esfuerzos se van a ir a cada una de las barras, tenemos que pensar qué cosas puede hacer y qué cosas no. Aquellas cosas que no puedo hacer es porque hay un esfuerzo. Entonces, cuando yo tengo una rótula, pues ¿qué pueden hacer las barras? Bueno, pues si este nudo se mueve hacia la derecha, pues las dos barras se mueven igual. La condición es que en la derecha las dos se mueven igual. En vertical va a ocurrir exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa con el giro? Si esta barra gira hasta aquí, ¿qué le pasa a la otra? La otra ni se entera, ¿no? La otra puede girar como a ella le dé la real gana. Entonces lo que está aquí libre, la vamos a poner así como tita 1,
y θ2. Lo que está libre son los giros. En la rótula cada una puede girar como a ella les dé la gana. Lo que no pueden hacer es moverse en horizontal y en vertical como a ellas les dé la gana. Eso no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa si yo separo estas dos barras con el principio de liberación? Separo la barra de la izquierda y la barra de la derecha. Bueno, pues como están ligadas en cuanto al desplazamiento horizontal, tendré que poner una fuerza horizontal y también la vertical, una fuerza vertical. Le vamos a poner un nombre cualquiera, voy a poner R1 y R2. ¿Y qué pasaría en la siguiente barra? Tenemos que aplicar el principio de acción-reacción. Si esta la he puesto hacia la derecha, aquí la pongo hacia la izquierda. Si aquí la he puesto hacia arriba, aquí la pongo hacia abajo. R1, R2. ¿Vale? Entonces, cada vez que cojáis una estructura y separáis la rótula, hay que acordarse de poner una fuerza horizontal y una vertical en las dos barras del mismo módulo y dirección, pero sentido opuesto. Ok. ¿Qué pasa con el nudo rígido? El nudo rígido, claro, si se mueven en horizontal están ligados, en vertical están ligados y tampoco pueden girar libremente, ¿no? Entonces, en este caso, si tú separas una de la otra, pues tienes que poner las dos fuerzas de antes, tendrás que poner esta y esta, pero es que además tendrás que ponerle un momento. Momento, le voy a poner R1, R2, y exactamente igual que antes, por el principio de acción y reacción, aquí las ponemos al contrario. Si el momento este lo he puesto en sentido contrario a las agujas del reloj, pues aquí lo pondré en el sentido de las agujas del reloj. M, R1 y R2. Vale, y por último la deslizadera. La deslizadera en horizontal están ligados. En el giro también están ligados porque aquí no hay ninguna rótula. Pero sí que, por ejemplo, la barra de la derecha podría bajar libremente y la de la izquierda no se iba a enterar, ¿no? Esto podría bajar y sencillamente las ruedas se moverían y no se enteraría la viga de la izquierda. Entonces, en este caso, pues yo creo que está bastante claro cómo va a ser, ¿no? En horizontal tendría una fuerza y tendría un momento. Momento y R1. Pero no tendría R vertical. No tendría ninguna reacción vertical porque en vertical cada una baila la música que quiere. Y aquí pues sencillamente lo pones al revés y andando. ¿Vale? Pues ya está. Estos son todos los nudos que nos vamos a encontrar. Vale, entonces, bueno, mi recomendación es que estas dos diapositivas las tengáis en la punta ahí marcadas con fosforito. Al principio a lo mejor sí que os cuesta más, pero esto llega un momento en que esto se automatiza, como quien conduce, y pone las reacciones sin pensar prácticamente. Ok. Vale, pues vamos a pasar a otro concepto también súper importante, que probablemente es el concepto más importante de estructura 1, y es lo que da las puertas a estructuras 2, que sería el concepto de esfuerzo. Eso ya nos vamos al apartado 5, y le vamos a hablar de concepto de esfuerzo. ¿Vale? Bueno, pues esto, en vez de definirlo, lo que vamos a hacer es que a través de un dibujo lo vamos a intentar explicar, a ver si queda de una manera un poco más clara. Vamos a imaginar nuestro prisma mecánico. Ya vimos que era el prisma mecánico, era ese churro que cumplía unas determinadas propiedades, como que la sección era perpendicular a la directriz y se producía por una extrusión de esa superficie, etc., ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un prisma mecánico como podría ser este de aquí. Voy a pintar un poco más grande. Vale, y sobre este prisma mecánico pues tenemos esto lo estoy intentando representar así en 3D, espero que se medio entienda. Sobre este prisma mecánico pues tenemos las fuerzas que sean. Pues por ejemplo, imagínate que tiene una carga puntual aquí, tienes otra aquí. En esta zona tienes una zona de carga uniforme, distribuida. Las que sean, ¿no?
Vale, pues vamos a coger nuestro prima mecánico y lo vamos a cortar por un plano. Voy a cortar por un plano así. Lo cortamos por este planito y el corte que hace ese plano con mi prima mecánico pues será la sección que le toque tener a este bicho por aquí, ¿no? Pues imagínate que el corte da esta sección de aquí, ¿vale? Pues me ha quedado como el culo, ¿eh? Algo así. Bueno, ¿y qué ocurre aquí en esta sección? Bueno, para entender qué le ocurre aquí, pues lo que vamos a hacer es que físicamente lo vamos a partir en dos. Voy a llamar a esta zona de la izquierda la zona 1, a esta la voy a llamar la zona 2, y le voy a poner un nombre al plano, le voy a poner el plano pi. Vale. Pues por una parte tendremos el bicho 1 y por otra parte tendremos el bicho 2. Ok, en el bicho 1 me lo voy a pintar por aquí. Yo creo que termino antes si me copio esto. Vale. Bicho 1, bicho 2. Ok, cada una de estas partes tiene que estar en equilibrio. ¿Vale? No puede ser que bueno, esto hace un corte imaginario y aquí yo empiece a no estar en equilibrio. Esto tiene que estar en equilibrio. Para que esté en equilibrio, obviamente, aquí en esta sección tienen que aparecer algunas fuerzas, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a fijarnos, por ejemplo, en la sección de arriba. Y vamos a plantar aquí el sistema de referencia, ¿vale? ¿Recordáis? Cuando hablamos de prima mecánico ya os conté cómo era el sistema de referencia. Tenía el eje X que era tangente a la directriz. Y luego los otros dos ejes eran lo llamamos ejes principales de inercia, ¿no? Pues vamos a rescatar eso y vamos a poner nuestro eje. Poníamos el Y por aquí, el Z por arriba y el X en la dirección tangente. X, Y Z. Vale. Bueno, pues para que esto esté en equilibrio, este bicho esté en equilibrio, tienen que aparecer aquí unas fuerzas. Esos son los esfuerzos. En general, ¿qué aparecerá? En general aparecerá un vector resultante y aparecerá un vector momento. Lo vamos a anotar así. Resultante y momento. Por el principio de acción y reacción, si yo ahora me fijase en el segundo trozo, me aparecería lo mismo, pero de sentido opuesto. Aparecería el resultante sería algo así y el momento sería algo así. Momento, reacción. Y como digo, entre este y este se debe de verificar el principio de acción. Principio de acción y reacción. ¿Vale? Ok, por narices, tanto el sólido 1 como el sólido 2 tienen que estar en equilibrio. Este es un equilibrio un poco distinto al que hemos visto hasta ahora, que era el equilibrio externo. El equilibrio externo es el que, con ese solo, si mi estructura fuese un sólido rígido, estaría en equilibrio. Pero como mi sólido es un sólido elástico, no basta eso. Y hay que imponer estas condiciones, que estos dos bichos estén en equilibrio. Esto se llama equilibrio elástico. Equilibrio elástico. ¿Vale? Y estos bichos de aquí, estas fuerzas que me aparecen a nivel de sección, son los esfuerzos. Estos son los esfuerzos. Entonces, bueno, se entiende lo que es. Los esfuerzos son unas fuerzas que aparecen a nivel de sección interna de un material para que se pueda verificar la condición de equilibrio elástico. Vale, pero normalmente en... ¿Sí? Sí, hemos visto hasta ahora lo que era el equilibrio externo a seca. El equilibrio externo a seca
era, pues si tú tienes tu viga no sé cuánto, pues quiere decir que la suma de fuerza es igual a 0, vertical, horizontal, y la suma de momento es igual a 0. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Vale, esto es lo que se le llama el equilibrio externo. Vale. Estas condiciones de equilibrio externo, si mi viga fuese un sólido rígido, pues solo con esto ya mi estructura no se iba a mover, estaba en perfecto equilibrio. Pero esto es un bicho elástico, es una estructura elástica. Entonces no hacen falta ecuaciones extra. Y las ecuaciones extra son estas ecuaciones de equilibrio elástico, que significan que si tú lo cortas, sea por donde sea, separa los dos trozos, pone los esfuerzos que aparecen en las secciones y esos dos bichos tienen que estar en equilibrio. ¿Vale? Ok. Pero como decía, nosotros en estructuras no solemos trabajar con los vectores resultantes y los vectores momentos. Solemos trabajar con una descripción un poco más fácil de estos esfuerzos. Lo que voy a hacer es que me voy a centrar ahora en la sección esta de aquí arriba. Entonces me centro aquí en mi sección y voy a pintar solamente la sección, ¿vale? Únicamente. Y voy a pensar primero en términos de la resultante y luego en términos del vector momento. Vale, pues nos vamos a pintar aquí los ejes principales de inercia y el eje X tangente. Aquí, aquí y aquí. Aquí, aquí y aquí. Vale, he guardado la diapositiva, ¿verdad? Ok, sí. Vale. Y ahora, pues en el gráfico de arriba me voy a centrar en la resultante y en el gráfico de abajo me voy a centrar en el vector momento. Vale, pues en el de arriba tenemos nuestra resultante, que podría ser algo así. Lo que voy a hacer ahora es que voy a proyectar esta resultante sobre los ejes principales. Si yo proyecto, bueno, proyectaría sobre el eje Z, proyectaría aquí sobre el plano XY. Voy a aumentar esto un poquito. Ahora. Vale, y proyectaría aquí y proyectaría aquí. Entonces yo puedo descomponer este vector R en tres vectores. Un vector que va en la dirección del eje X, más un vector que va en la dirección del eje Y, más un vector que va en la dirección del eje Z. Y normalmente vamos a trabajar con esos tres componentes. X, Z e Y. La componente de la resultante que va en la dirección Y la llamamos VI. VI. El que va en la dirección de Z lo llamamos VZ. Y el que va en la dirección de X lo llamamos N. Entonces podemos decir que nuestra resultante es la suma de tres cosas. Es la suma de N, es la suma de VZ. Vamos a ponerla ahí primero. VI y VZ. Y estos reciben nombres especiales. El N, que sería la parte del esfuerzo que va en la dirección del eje, se le llama axil. Axil. Mientras que a estos dos de aquí se les llama cortantes. Esfuerzos cortantes. ¿Vale? El axil es el que cuando tú coges una barra la aprietas directamente, ¿no? Imaginad que el mando es una viga. Pues el esfuerzo así sería la fuerza que aparece cuando comprimo o tiro el mando. Los cortantes aparecen cuando ejerzo una fuerza en la sección de mi viga. Entonces haría este esfuerzo, ¿no? Pues eso en esta dirección o en la otra serían esos dos cortantes que aparecen ahí. Algo muy parecido podemos hacer con el flector. El momento. Me he adelantado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí tendría X, Z e Y.
ese vector momento, pues puede ser el que a él le toque ser. Imagínate que es este. Me aparece ese esfuerzo. Y voy a hacer el mismo ejercicio de proyectar sobre los ejes principales del sistema de referencia. Tendría este, proyecto aquí, proyectaría aquí y proyectaría aquí. Entonces, de nuevo, descompongo ese momento en la suma de tres componentes, la que va en la X. La que va en la X. La que va en la Z y la que va en la Y. ¿Vale? Aquí no me voy a complicar la vida y le voy a poner directamente nombres, pues, si este va en el X, pues lo voy a llamar el MX. Si este va en el Z, pues lo voy a llamar MZ y a este MI. ¿Vale? Muchas veces veréis que los vectores momentos se representan como con dos flechitas así, una detrás de otra. ¿Vale? Es lo mismo, solo que cuando se le pone dos flechitas es para que no haya duda de que eso es un momento. Vale. Lo podemos representar de una manera un poco más fácil, porque sabéis que tiene relación con el giro, recordáis la regla, sacacorcho, etc. Entonces, esos tres momentos los puedes poner también, si quieres, de la siguiente manera. Puedes decir que el MZ es el momento alrededor del eje Z, o sea, el X, perdón. El MZ, el momento alrededor del eje Z, y el Y, pues alrededor del Y. ¿Vale? Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque sabéis que por la regla de sacacorcho gira y te sale el vector S, ¿no? Es lo mismo, o sea, es una representación alternativa. Y, Z y X. Vale, y vamos a hacer lo mismo que antes. El vector momento total lo descompones en MX, MI y MZ. Vale. El momento MX es el momento que aparece girando la pieza alrededor de su eje longitudinal, de su directriz. Es como si yo cogiese el mando y lo retuerzo así. Eso se le llama torsión. Es un momento torsor. Momento torsor. Y es cuando ejerce un momento alrededor de su eje. Los otros dos que aparecen en el plano, bueno, pues lo que hacen es que hacen girar la sección en su plano. Uno así y el otro asado, ¿no? Pues también reciben un nombre especial que se le llama momento flector. Momentos flectores. ¿Vale? Y esos son todos los esfuerzos que uno se puede encontrar en una viga. Se puede encontrar axil más dos cortantes y se puede encontrar un torsor más dos flectores. Ok. Ok. Vale, pero este es el caso más general. Nosotros en estructura 1 vamos a trabajar con todo esto. Uno tendría que trabajar con estos 6 esfuerzos cuando hace un cálculo tridimensional. Cuando tú haces un cálculo tridimensional de una viga, tienes que calcularte esos 6 esfuerzos. Pero nosotros aquí vamos a calcular estructuras planas. En estructuras planas la cosa se vuelve un poco más fácil. O sea, vamos a ver cómo se particulariza esto para las estructuras planas, que son las que nos interesan a nosotros más. Bueno, en estructuras planas solo va a aparecer axil, un cortante y un flector. No hay más. No aparece más. Vamos a ponerlo por aquí. Venga, en dos dimensiones. ¿Y cómo se calculan? Pues exactamente igual que hemos hecho ahora. Te coges tu prisma mecánico, lo cortas en dos, lo separas con los esfuerzos. Exactamente igual. Entonces, imagínate que tú tienes esta viga. Esta viga de aquí. Y esta viga está sometida a unas fuerzas, las que sean, ¿no? Pues tiene, igual que antes, pues vamos a poner una distribuida aquí. Uy. Una distribuida aquí. Y una puntual por acá. He guardado, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Entonces hacemos lo que hemos hecho antes. Lo cortamos. Lo voy a cortar por esta parte de aquí. Lo voy a cortar así.
Si yo lo corto así, lo